¿Qué tal? ¿Cómo están? En una sesión más de nuestra serie Nuestros Autores. En esta ocasión tenemos la presencia de la maestra Alejandra Jablonska, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica desde hace muchos años. Maestra Alejandra, ella ha publicado recientemente un texto singular, bellísimo, a mi parecer, un texto que nos hace mirar al cine desde otra perspectiva analítica a partir de la revisión de algunos filmes producidos en México. El primer asunto, maestra Alejandra, bienvenida, gracias por estar por aquí. El filme tiene en las películas, el discurso cinematográfico puede ser un discurso histórico. ¿Por qué es esta primera aseveración central para revisar un libro? Un filme tiene una connotación también como un discurso histórico. Claro, a mí me interesaba esta temática primero por cuestiones de docencia. Tenía muchos problemas para que los estudiantes entendieran que los contextos cambiaban, que cuando los contextos cambiaban, cambiaban también las circunstancias en que vivían las personas, y que de esos cambios daban cuenta también los conceptos. Eso siempre fue como un problema muy grave en todas las clases de teoría social. Entonces yo hacía que leyeran los libros de historia, en fin, y finalmente, como no lo conseguía, dije, bueno, pues que vean las películas. Y entonces, como hablábamos de la modernidad y de la modernización, les puse la película de Chaplin, Tiempos Modernos, y una película de Baida, que se llama La Tierra de la Gran Promesa. Terminan las películas, empiezo yo a hablar con ellos sobre qué significa la modernidad, cómo se fue construyendo, cómo fue surgiendo, y resulta que ellos no vieron eso en las películas. Ellos vieron las vicisitudes de amor y la anécdota. ¿no? La anécdota, sí, entre los personajes. Entonces, mi primera preocupación era cómo ver las películas de otra manera, cómo enseñar a ver las películas de otra manera, como precisamente un discurso sobre la historia, ¿no? Eso fue como mi primera preocupación, que me llevó varios años de trabajo. Por un lado, aprendiendo lo que es el lenguaje cinematográfico, cómo hay que leerlo, y por el otro lado, justamente vinculando con las preguntas historiográficas. Sí. Pero la tercera sorpresa en ese sentido fue precisamente cuando hice esa investigación que originalmente fue sobre cómo se representó la conquista en el cine mexicano entre 1970 y 1999. Y lo que encontré, aunque los directores siempre aseguraban que ellos habían hecho una investigación histórica y que realmente se preocuparon por todos esos detalles. Documentarse, sí. Escoger un discurso histórico, un autor, un referente bibliográfico. ¿Tú qué encontraste? Encontré que no era así, ¿no? Encontré que en realidad las películas son históricas, por lo menos esas, en el sentido de que hablan del tiempo en que fueron hechas. Es decir, hablan de las preocupaciones y de las visiones de un pasado que para los mexicanos sigue siendo un pasado muy traumático, como es la conquista, cómo reflejan, digamos, preocupaciones de este momento a través de estas películas. Yo encontré tres imaginarios muy difundidos sobre la conquista en la sociedad mexicana, y no investigaciones históricas, ¿no? Pero que sí hablan mucho de la década de 1980 y de la década de 1990. Estos filmes que tú encuentras, por ejemplo, abordemos uno central que le dedicas una gran cantidad de miradas, diferentes ángulos, la revisión de los críticos, cómo se produce, cómo se distribuye, qué opinan los mismos directores de sí mismos. Cabeza de Vaca. ¿Qué te encuentras con Cabeza de Vaca? Sí, Cabeza de Vaca reproduce, pero también cambia un cierto imaginario, un cierto discurso, de acuerdo con el cual los españoles no conquistaron América, sino se dejaron conquistar por América, ¿no? Sí. O sea, ese imaginario del conquistador conquistado. Él aparentemente lo toma, adapta un libro histórico escrito por el propio Cabeza de Vaca que se llama Naufragios y Comentarios, sí. Pero el sentido de la narración de Cabeza de Vaca histórico y el sentido de película son distintos, y a mí me pareció que comparar esos dos sentidos precisamente me iba a permitir entender mejor la película. En realidad, el Cabeza de Vaca, el personaje histórico, nunca pierde su contacto con la cultura española.
y al final, cuando está reclamando porque él fracasó, realmente no conquistó nada, realmente no colonizó nada, y sin embargo cree que debe ser recompensado por el rey de España, precisamente cuenta que él realmente hizo otras cosas por la empresa colonial, ¿no? Como es relacionarse con los indígenas, conocerlos, en fin, ganar su confianza y ese tipo de cosas. En la película, el cabeza de vaca, el personaje de cabeza de vaca, se convierte completamente a la cultura indígena, Sí, ¿no? A tal grado que al final prácticamente ya no puede hablar en español, apenas puede Él pronunciar convoca sus palabras, ¿no? espíritus, él Sí. convoca a intercambio cultural, él convoca a intercambio comercial, él explora, él se revisa a sí mismo, él se asume con poderes. ¿Qué saca Cabeza de Vaca para hacer compatible el discurso histórico que maneja una película de nuevo, y que aporta a la cultura fílmica en este país, a la cultura histórica de este país, a las visiones de este país? Mira, para mí la mayor aportación frente a las demás películas sobre la conquista, de esta película en particular, es reconocer la diversidad de las culturas antiguas, digamos, ¿no? de México. En todas las demás películas son muy nacionalistas y entonces hay un origen común, y o son los mexicas o son los mayas, además vistos de manera sumamente abstracta, como la única cultura que existía previamente. O hay incluso una película que niega, ¿no? Que es la de Olhovich, que también analicé en el libro sobre Bartolomé de las Casas, que niega la existencia de las culturas aquí, ¿no? Todo se debe a las instituciones y cultura española. Pero bueno, a diferencia de las demás películas, en la de Cabeza Echeverría de estamos viendo la diversidad, que está representada visualmente de manera muy interesante, ¿no? El trabajo de su equipo de diseño de arte, muy interesante, pero por lo menos te das cuenta de que había distintos tipos de vivienda, había distintos tipos de ropa, bueno, Había una cultura. había culturas, varias culturas, Sí, ¿no? pero estas son diversas, estas tienen sus lógicas internas. Exacto. Entonces, ¿por qué seleccionar estas tres películas para analizar el discurso histórico que está detrás de cada film? ¿Por qué esas tres y no otras? Ya nos has dicho, hay una visión idílica de los mexicanos, de ese pasado glorioso, que solo es único, que solo es que nos vienen a civilizar. Pero tú escoges estas tres porque tienen singularidades que corroboran que detrás de cada filme hay un discurso histórico. Mira, la verdad es que fue mi tesis doctoral. Sí, o sea, sí. es una tesis doctoral recortada y escrita de manera más amable con la tesis. Pero entonces yo me preguntaba qué temas históricos interesaban a los cineastas mexicanos en esa época de los 80s y 90s, 70s también. Y encontré que eran los grandes momentos de la historia nacional, es decir, la conquista, la colonia, la Revolución Mexicana, la independencia, etc. Entonces me pregunté, bueno, ¿y cuál de esos era como más singular? Y encontré que en todo el periodo anterior a 1970, en 1970 o 71, ya no me acuerdo, se hace la película de Casals, La corriente del nuevo cine mexicano, sí. todas estas Sí, y la primera sobre la conquista precisamente, El jardín de la tía Isabel, que no está en el libro, pero estaba en mi investigación doctoral, que antes de 1970 se hizo una sola película sobre la conquista, y de pronto a partir de 1970 se hacen 8 en 30 años. Entonces eso me pareció como muy significativo, y dije, bueno, entonces, ¿qué le dijo? ¿Por qué fue tan importante la conquista para ese periodo, para los cineastas mexicanos? Y encontré cosas muy comunes y corrientes, por ejemplo, como se celebraba en 1995, 6, el 500 aniversario del encuentro entre los dos mundos, pues había dinero para hacer películas, ¿no? Sobre ese tema. Entonces eso fue como uno de los impulsos del que se beneficiaron la mayoría de los cineastas de los que hablo, ¿no? De hecho, Nicolás Echeverría, el autor de Cabeza de Vaca, estuvo 10 años tratando de hacer esa película. O sea, él en realidad no entró en esa coyuntura de festejos, de conmemoración del 500 centenario, sino que él estaba interesado en esa temática desde mucho antes, pero durante 10 años no logró filmarlo hasta que se presentó esa coyuntura y entonces sí le dieron facilidades para hacer la película. Ahí tienes al siguiente filme, Bartolomé de las Casas. Si Cabeza de Vaca nos aporta
la diversidad de cultura, el romper el mito de que no solo hay una visión de que nos conquistaron, sino fueron conquistados. Cabeza de Vaca, al rato vamos a ver Bajo California, en otra idea de nuestro país y esta diversidad cultural. ¿Qué aporta Bartolomé de las Casas? Ay, Bartolomé de las Casas pues repite la ideología, digamos, colonizadora, ¿no? Aquí no había nada, aquí no había nada. Aquí no había nada, había que civilizarlos. Un grupo de salvajes. Exactamente, de buenos salvajes, porque hay dos personajes, hay dos personajes de la película, uno se llama El Señor y otro María. O sea, hazte cuenta que no tuvieron ni siquiera nombres antes de que llegaran los españoles. Los españoles llegan y les dan los nombres en español. Les asignan identidad. Les dan les dan la lengua. Ellos hablan supuestamente mal el español, pero sí lo hablan, aunque en realidad también esa forma de darnos la impresión de que hablan mal está muy mal construida, porque en realidad el Señor tiene problemas de pronto con el verbo del ser, pero a veces lo usa mal y a veces lo usa bien, en fin. Sí, pues es una película realmente increíblemente, no sé, pues ajena a nuestro contexto cultural y a nuestra ideología nacionalista, en fin, fue muy extraño, pero que se hiciera y que además obtuviera financiamiento, sí, ¿no? Para mí fue, pero también hay que verlo a veces en el personaje del director. El director aquí es bastante reconocido, creo que incluso él dice que él estudió en las escuelas soviéticas de cine, creó aquí una productora de cine, o una escuela de cine, me parece. De alguna manera me explico que le dieron financiamiento para esa película por eso, más que por el tratamiento del tema y quizás por el personaje de Bartolomé de las Casas, ¿no? Que quizás es eso, o sea, cuando dijeron, bueno, se trata de este personaje, entonces... Si es la conquista, esta mirada, si nos saltamos a Baja California, esta mirada que hace Carlos Volado a querer reconstruir en la persona de Damián Alcázar, querer reconstruir un pasado, querer reconstruir una identidad, ese recorrido que hace por la península de Baja California, ¿por qué ponerlo en una película que pretende revisar un pasado más remoto, cuando el personaje central de Baja California es mucho más reciente? Me llama la atención esa inclusión de Baja California. En el libro. Sí, en tu libro. En el libro. Mira, yo quería, cuando terminé mi tesis doctoral me quedé como muy insatisfecha, porque sentía que estaba descubriendo ya al final algunos conceptos, algunas formas de analizar las películas que ya no me dio tiempo, ya no pude aplicar a las películas que había hecho, porque ahí también implicaba una revisión, por ejemplo, de historiografía, en fin, muy, muy amplia. Y entonces en la etapa inmediatamente posterior, cuando terminé la tesis, empecé a investigar precisamente las cuestiones de las identidades y de cómo se transforman las identidades en las películas mexicanas. Por eso el último capítulo ya no está en mi tesis doctoral, sino que es producto de investigación posterior y trata de cómo las películas recientes, más o menos entre 1990 y 2000, me parece, ¿no? Así es. Están tratando el tema de la transformación de las identidades. También por otra razón, porque las películas sobre la conquista, la mayoría reafirma el discurso nacionalista. Un solo origen, un desarrollo lineal hasta llegar a lo que somos. En cambio, estas películas que trato en el último capítulo, entre otros Bajo California, se oponen a todo tipo de discursos identitarios tradicionales, ¿no? Sí. El nacionalismo, la familia, incluso la pertenencia a la Iglesia Católica. Las películas que he analizado cuestionan todas esas cosas, ¿no? Por eso quise incluirlos en el libro para un poco contrastar esas dos visiones, ¿no? La visión nacionalista de la historia y la visión que la cuestiona. Ahora, el incluir una revisión más contemporánea de la configuración de las identidades a través del filme de Volado, lo haces de manera muy completa. Es la visión de los críticos, la forma de producción, la forma de financiamiento, la forma de construcción del guión, la actuación misma y las palabras que el propio Damián Alcázar expresa de cómo construir el personaje. Todo esto es muy hermoso al finalizar el libro. ¿Cómo ese rigor analítico se puede mantener a lo largo de todo el libro? ¿Cómo lo logras conseguir? ¿Cómo fue apareciendo? Pues sí, es toda una construcción cuando construyes el proyecto, y yo también creo que el proyecto nunca termina de construirse, sino que
a medida que lees y analizas y encuentras otras cosas, pues vas también transformando tu proyecto y buscando precisamente este rigor, porque si no, ¿cómo? O sea, en ciencias sociales estamos en un terreno muy resbaladizo, no hay pruebas, ¿no? Y yo parto mucho del análisis a la manera del hermenéutico. positivismo. Exactamente, Sí. ¿no? No hay pruebas. Entonces, de alguna manera tienes que convencer al lector, creo yo, mediante proporcionándole un análisis lo más riguroso posible y lo más coherente posible, ¿no? Si no, pues probablemente todo el mundo me diría, bueno, pues es tu opinión o tú, ¿no? Pero cualquiera puede leer estas películas de otra manera y por supuesto que se pueden leer de otra manera, ¿no? Pero yo expliqué, digamos, desde qué punto de vista lo veía yo y trataba de convencer a los posibles lectores que efectivamente cumplí, digamos, con mi propio proyecto, ¿no? Ahora volvamos entonces al inicio. Si se va a revisar un libro tan bellamente producido, tan cuidadoso en la encuadernación, en la presentación, en la ilustración, etcétera, en la calidad del libro mismo, ¿dónde se vincula a la pregunta inicial que la maestra hacía, cómo explicar esto a mis alumnos? ¿Qué vínculos tiene con el discurso educativo un libro así? Yo creo que, sobre todo, bueno, interesar por las películas a los alumnos, enseñarles a ver las películas de otro modo, de cómo las ven ahora. Yo tengo un espacio en la UNAM donde desarrollo eso más a fondo con los alumnos. Aquí todavía no hemos construido ese espacio, ¿no? Para poder hacerlo de manera como más sistemática, aunque he dado algunos cursos aquí, pero no tiene un espacio curricular propio. Eso, tengo algunas herramientas que fui desarrollando justamente durante esa investigación, tanto para mí, para yo poder analizar, como para enseñar al otro qué es lo que debe de tomar en cuenta para poder analizar. Las películas históricas normalmente se analizan a partir de los diálogos y a partir del análisis de la acción. Y se deja de lado todo lo que es lo más rico en las películas, ¿no? Que es la propia imagen, que son los ambientes, por ejemplo, que se crean en la imagen, que es la banda sonora, que es la vinculación entre todos esos elementos, el desempeño actoral, la imagen cambiante, la imagen en movimiento. También tenemos que recordar lo que ocurre en la banda sonora, en fin. Todo eso hay que aprender a hacerlo para poder valorar realmente una película. Si no, la reducimos a una anécdota, ¿no? Sí, solo ves la historia, me gustó, no me gustó, me quedó clara, no me quedó clara. Sí. Pero detrás de todo eso hay un sinfín de significados. Sí. Hay varias lecturas. En ese sentido, para un profesional de la educación, ¿por qué se vuelve importante Cristales del Tiempo? ¿Por qué recomendarías tu libro? ¿Por qué recomendarías darle una mirada que nutra el hacer del docente? Nos gustaría conocer tu opinión al respecto, maestra. Bueno, creo que pueden darse cuenta que las películas pueden verse de otra manera. Creo que les permite encontrar precisamente las metáforas, los símbolos que son muy importantes en el lenguaje cinematográfico. Entonces, no ver las películas como si fueran documentales que hablan de cosas concretas, porque incluso los documentales también recurren al lenguaje metafórico y simbólico. Y en estas películas, en las buenas películas sobre la conquista o en la película de Carlos Volado sobre Bajo California, se usa un lenguaje muy rico, ¿no? Cinematográficamente muy rico, y yo creo que los maestros debemos de aprender a apreciarlo y también debemos de aprender a enseñar a los alumnos que aprecien un arte, porque pues el cine es un arte. No me refiero al cine comercial, que no lo es ni nada, pero ese cine que estoy comentando en el libro, no todas las películas, pero algunas de ellas sí son realmente artísticas, y entonces uno tiene que apreciar los elementos que se escapan a quien simplemente mira la acción, ¿no? ¿Por qué el título? Terminamos. ¿Por qué el título tan hermosamente poético? ¿Por qué el título así? Bueno, buscaba algún título efectivamente que no fuera un título simplemente académico, ¿no? Claro. Mi tesis tenía un título totalmente académico. Y estaba pensando, bueno, la historia, el tiempo, en las películas ese tiempo se cristaliza, ¿no? Mientras estamos, la película
la vemos varias veces, en fin, pero la película ya es un texto que se independiza, digamos, de su autor, se cristaliza, ¿no? Como un discurso, como un texto, y como un discurso sobre el tiempo, en este caso. Entonces pensé en estas dos cosas, ¿no? Vale. Cristales de tiempo. Maestra Jablonska, el significado educativo que el cine puede tener, ¿en dónde lo podríamos apreciar ahora que haces esta revisión de estas películas en el pasado histórico de nuestro país? ¿Dónde podríamos mirar lo educativo, lo formativo? Hace un rato lo decías, el cine no solo es la anécdota, no es la historia, no es solo luces y acción, hay muchas más cosas. Yo creo que tiene muchas dimensiones, diversas dimensiones educativas. Tiene dimensión educativa porque nos presenta ciertas posturas, ciertas visiones frente a la historia en este caso, pero también frente a la vida, frente a circunstancias que nos brinda la vida, nos muestra cómo los personajes se equivocan o no. Nosotros también tenemos una relación pues reflexiva frente a una película normalmente, ¿no? Excepto cuando es una película totalmente de entretenimiento, pero normalmente debe de producir una reflexión de quien la está mirando en el sentido de pensar en su propia vida y cómo uno resuelve situaciones similares o qué hubiera hecho o dicho en situaciones similares. También es una dimensión educativa el recordarnos algunos momentos del pasado del país y pensar justamente en lo que están haciendo esas películas, que es qué significado tiene este pasado para alguien hoy, en este momento que vive en México, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar es pensar que el pasado no nos sirve para nada, ¿no? Que el pasado no significa nada hoy en día, ya pasó. Que es algo lejano que ya pasó. Sí, ¿no? Sí, es algo muerto, es algo inerte. En cambio, las películas que hablan del pasado, pues de alguna manera lo reviven, lo resucitan para nosotros, para que pensemos que es algo que debe de importarnos, que es algo que nos permitió ser o no de una determinada manera en ese mismo instante, ¿no? Y también creo que es educativo en el sentido de que es arte, de las películas que son arte, pues encontrarse con un arte y tener una vivencia estética, digamos, en este momento, pues también enriquece a la persona que lo está mirando, y si entendemos lo educativo como lo que enriquece al sujeto, pues yo creo que las películas en ese sentido lo son completamente, ¿no? Si este arte, esta difusión del arte, esta forma de producir el arte no es neutral, tampoco lo es el estar expuesto a ese mensaje. Esto es el estar produciendo determinadas películas con determinado enfoque, con determinado dinero, tiene una intencionalidad, pero también el que lo presencia no es neutral. Okay. Frente al cine, ¿qué posibilidades formativas para el docente estarían, digamos, abiertas como posibilidades para aportar a su hacer educativo? Pues mira, yo creo que realmente sería muy importante introducir las películas porque abren un abanico de posibilidades educativas. Por ejemplo, y si en el aula solamente se trabaja un libro de texto, ese libro de texto se convierte en una especie de verdad consagrada, única. Si tú introduces, aparte del libro de texto, varios libros, además una película que muestra otra interpretación, lo que estás diciendo a los alumnos es que existen diversas interpretaciones y que ellos mismos también deben convertirse, asumirse como intérpretes de estas interpretaciones. Yo creo que eso ya implicaría una transformación de nuestra pedagogía realmente muy, muy importante, sobre todo cuando de contenidos históricos o sociohistóricos, ¿no? Cuando se trata de eso. Creo que también permite establecer relaciones mucho más horizontales entre el maestro y los alumnos. Ya no es el maestro el que dice cómo deben de leerse las cosas, sino los alumnos ven todos juntos, junto con el maestro, la película y pueden dialogar de manera mucho más abierta, mucho más libre, porque no están frente a un libro de texto que se siente, ¿no?, como una verdad ahí absoluta, cerrada. No es la estructura cognitiva convencional, sino nos abre otras posibilidades. Cristales del Tiempo, esta posibilidad tiene de ser un referente para mí, para varios que lo han leído, y te agradecemos mucho esta producción, porque de verdad, dentro de la universidad es un campo muy descuidado. Sí. Gracias, maestra Jablonska, y a ustedes por su presencia. Gracias. Muy buenas tardes.